Hola, saludos nuevamente ante vosotros y le damos las gracias a Dios porque nos permite una nueva palabra, una palabra que refresque nuestro corazón y que nos renueve en nuestro entendimiento. Y seguimos hablando del tema de ayer, que lo dejamos en la primera parte, hablando de decisiones, superando las pruebas. Y debemos recordar de cómo esa petición que Jehová Dios le dio a Abraham y la decisión suya de aceptarlo, a pesar de la trascendencia que tenía, pues era el sacrificio de su hijo Isaac, lo que más quería y anhelaba en su corazón, pero Jehová Dios le puso a prueba su fe y también su consistencia en todo su pensamiento y todo lo que él podía sentir en su corazón. Así que lo importante, hablábamos también del trayecto hacia la cumbre, de cómo había de ser provisto para las condiciones que se tenía que tener para esa ascensión. Y hablar también de que esa escalada está llena también de obstáculos que salvar. Hoy en ese tramo medio y final del cual vamos a hablar, en esta segunda parte, vamos a hablar de las bendiciones que recibió Abraham, pero sobre todo de su obediencia y fidelidad, que es lo que le llegó a tal bendición. Y vemos también como al final de todo, antes que sucediese ese trágico suceso de tener que sacrificar a Isaac, cómo Dios provee ese cordero para que fuese sacrificado. Tenemos que recordar que en esa ascensión está llena de peligros y alternativas. Y a medida que vamos escalando, pues también nos damos cuenta de lo difícil y duro que resulta esa ascensión. Y también cómo también nuestras fuerzas flaquean a medida que vamos ascendiendo y escalando peldaños. Y es que es importante que nos demos cuenta de que a veces ese titánico esfuerzo tiene que también estar puesto en esa fe que nosotros tenemos para alcanzar esas promesas que Dios nos da. Y es importante porque la vida nos depara muchas sorpresas, intervalos donde las dudas y la incertidumbre vienen a nosotros y nosotros debemos estar preparados. Las circunstancias de las pruebas ponen de relieve en sí nuestra fe, hasta dónde somos capaces de llegar y hasta dónde está consolidado nuestro corazón. Es importante que ahí está la cuestión, en cómo afrontar los obstáculos que impiden nuestro paso. Así que la fe nos es necesaria, es primordial y esencial para superar aquellos contratiempos que nos puedan sobrevenir. Es, como dije en la primera parte, un báculo donde no podemos sostener. Pero tenemos que mirar la historia y resulta angustioso el ver a Abraham ir caminando al lado de su hijo y poder controlar todas sus emociones y sentimientos. Y cómo llegar hasta el final, hasta la cumbre, para realizar la obra que Dios le había pedido. Pero si nos damos cuenta, él comentó a los criados, quedaros aquí, que yo y mi hijo volveremos. Y eso es fe, porque de alguna manera muestra que a pesar de lo que Dios le pidió, él aún confiaba que aún muerto, Jehová resucitaría a Isaac de entre los muertos. Y es importante llegar a este punto fijado, porque lo que está en las manos de Dios resulta una bendición que sobrepasa incluso nuestro entendimiento. Y esa esperanza que estaba puesta en ese tramo había que considerar varias cosas. La primera es la deposición. Es una postura fiel como Abraham tuvo para obedecer a pesar de las circunstancias. No comentó ni pensó lo que podía suceder en sí. Él tenía puesta en sí, en su mente y en su corazón, realizar lo que Dios le había pedido. Él le había mandado una cosa y él fiel fue hacia el lugar para hacerlo. También de fe, porque era necesario creer que esas palabras que mantuvo con sus criados, iremos y volveremos, se habían de cumplir. Porque eso es lo que él guardaba en su corazón, de que a pesar de que iba al sacrificio, iba a volver con esa premisa de esa bendición de parte de Dios. Y tercero, mantenía la esperanza de que ese pacto, de esa promesa, que continuaría como recibió al principio, de generaciones, que es lo que estamos hablando antes en el pacto abrámico, donde Isaac era el fiel exponente de posteriores generaciones.
Pero llega el tramo final, el tramo complicado, donde realmente ahí es donde se puede ver la fe de Abraham. Y también como podemos ser en un momento puntual y crucial de nuestra vida, cómo está nuestra fe. Cómo consideramos la posibilidad de que esa fe pueda salvarnos, nos pueda sanar si tenemos alguna enfermedad. Llega el momento. Abraham va a sacrificar a Isaac. Pero él no temió, no dudó y llegó hasta el límite. Su fe calificó a Abraham y puso en una posición de fe inquebrantable. Y es la que nosotros necesitamos en los momentos puntuales de nuestra vida. Cuando parece que la circunstancia como que nos envuelve, como aquellas tormentas golpean fuerte con el viento en nuestras vidas, nosotros tenemos que estar asidos, agarrados a la fe, consolidados en la roca de salvación. Y es importante porque es algo increíble y difícil de superar. Pero Abraham lo logró. En una situación como esta, muchas veces pueden venir a nosotros nuestras dudas. ¿Cómo sacrificar a nuestros hijos? O vernos en una situación como Abraham para hacerlo. Y la verdad que a muchos de nosotros nos costaría tomar una decisión tan importante como esa. Vernos como nuestros hijos podrían ser sacrificados. Pero Dios también nos prueba. No tal vez en esta circunstancia como Abraham, pero también nos prueba también nuestra fidelidad. ¿Cuál es nuestra posición y nuestro corazón? ¿En quién confiamos? ¿Si en Dios o en las circunstancias que nos rodean? Y muchas veces, pues buscamos otras opciones, buscamos otras alternativas, porque creemos que tal vez nuestros familiares, nuestros amigos nos pueden ayudar. Pero solamente, verdaderamente, Dios es el que está ahí fiel para guardar nuestras vidas. Así que esa fidelidad hasta tal punto convenció a Jehová, Dios, que mostró su beneplácito. No extienda tu mano sobre tu hijo, ya sé que eres fiel. Y eso es importante, pero hay algo más. En esa fe que mantuvo viva Abraham desde el principio, hasta encumbrar aquella columna, recordando siempre las propias palabras. Jehová proveerá. Ese era el mensaje. Tenía puesto su corazón y confiado de que Dios iba a obrar, que iba a poner otro sacrificio y que de alguna forma iba a proveer ese sacrificio para adorarle, para bendecirle. Y eso nos muestra que es un estado de confianza plena de conocer que el poder de Dios se es manifiesto sobre la circunstancia. Que esa fe supera toda la adversidad. Fe para creer que todo es posible cuando ponemos en marcha el mecanismo de esa fe puesta en nuestras vidas. Fe para creer y ver la gloria de Dios. Es también importante. Y fe para comprender y saber que a veces en la vida atravesamos por valles de sombra. Que el golpeo que podamos sufrir, que sea inevitable el dolor, es verdad. Pero la confianza depositada en Dios debe estar por muy encima de lo que ven nuestros ojos al natural. Es creer que todo por fe está hecho. La fe es una firme convicción de las cosas que se ven y segura esperanza de una recompensa futura. Y eso es lo que nosotros tenemos cuando nos acordamos de lo que pone Hebreos 11:1. Y finalmente tenemos que tener en cuenta la importancia que es lo que Dios quiere de nosotros con ver este relato. Y las conclusiones poderosas que podemos sacar. La importancia de la fe no solamente es para la fe salvífica de nuestras vidas, de nuestras almas, ni siquiera para el entorno también de las cosas físicas, de nuestras enfermedades. Conlleva algo más importante, y es confiar totalmente en la palabra de Dios, confiar en los propósitos que Dios quiere para nuestras vidas, porque de ahí se ve toda la historia y el relato que hemos estado leyendo, cómo Abraham hasta el final llegó, y que solamente le detuvo un ángel Señor la mano de producir ese sacrificio. Pero él estaba dispuesto a hacerlo. Y nosotros tenemos que aprender también de Abraham, que tenemos que llegar hasta el límite, hasta el final, porque sé que Dios de alguna forma va a proveer, como así sucedió, ese carnero entrelazado entre el zarza. Y Dios quiere lo bueno para nosotros, pero también prueba nuestra fe, para saber, no para saberlo Él, sino para que nosotros lo entendamos, y cuál es nuestra posición en los momentos cruciales de nuestra vida. Cuando nos aprieta la circunstancia y las adversidades, ¿qué hacemos?
y cómo controlamos esas emociones para saber que solamente Dios puede ayudarnos, que solo Dios tiene el poder para realizar que esas circunstancias se conviertan en una bendición para nosotros. Y eso es lo que Dios quiere. Saquemos conclusiones. La primera, y es importante, porque hay que subrayarlas, no solamente en lo que podamos leer, sino en nuestro corazón, y marcarlo de una manera especial, que Abraham supo escuchar sensiblemente la voz de Dios, guardando su palabra. Por eso ese mensaje que desde el principio, no solamente a los criados, sino como se lo dijo a su hijo, Dios proveerá. Es importante que mantengamos esa fe puesta, segura, porque eso nos llevará a la victoria, nos llevará a las bendiciones. Segundo, Abraham le creyó a Jehová Dios y encaminó sus pasos en hacer su voluntad decididamente. Porque qué mejor que estar en las manos de Dios, que Él que nos provee, el que nos sustenta, y que podemos cerrar nuestros ojos de saber que si caemos Él nos va a guardar, de saber que Dios tiene ese miramiento por todas las cosas que nosotros necesitamos. Ella lo sabe y nos lo da conforme a su gracia, conforme a las riquezas de su gloria. Su fe no solo salvó la promesa, sino que afirmó su corazón en lo que Dios le mandó. Se mantuvo firme, a pesar de que pudieran venirle muchas dudas, mucha incertidumbre, y sobre todo el ascenso durante esos 3 días, que fueron casi eternos, de ver que iba a llegar a un momento importante donde sacrificara a su hijo. Pero él se mantuvo fiel. Nada le impidió de alguna forma mantenerse siempre en la voluntad del Padre, de Dios. Abraham aguardó pacientemente su legado, a pesar de los largos años en la tierra prometida como un extranjero en habitaciones temporales, porque se sintió plenamente convencido de la promesa recibida. Y Abraham, aparte de este sacrificio, anduvo por la tierra prometida. Y la verdad es que vemos que, a pesar de sentirse extranjero, las bendiciones de Dios siempre la guardó en su corazón, de que su descendencia sería partícipe y sería beneficiada de ello, porque las promesas de Dios son sí y amén, y sus bendiciones las cumple. Y tengamos en cuenta, finalmente, la fe de Abraham. Mirémonos en que la fe en sí mantiene viva nuestra esperanza de salvación y el logro de lo que guarda nuestro corazón. Abraham, en esta historia, nos enseña cómo la fe fue la que le salvó de muchas circunstancias, sobre todo de detenerse y echarse para atrás, pero sobre todo de mantener fiel una promesa que Dios le dio. Y que realmente esta bendición de esta palabra en este día pueda resultar por nosotros de gran refrigerio, que acentuemos más en nuestra fe, para que ninguna de las circunstancias que nos vaya a rodear durante la vida pueda ser un obstáculo que luego nos sirva de excusa para no llegar a la meta final, que es Cristo Jesús. Así que en esta mañana, muy buenos días, que el Señor les bendiga. Amén.